Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de los Corintios, capítulo 3. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán en lenguas ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera borrosa como un espejo, pero un día lo veremos todo tal como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Primera carta de los Corintios, capítulo 14. Procuren pues tener amor y al mismo tiempo ambiciones, que Dios les dé los dones espirituales, especialmente el de comunicar el mensaje de su parte. Aquel que habla en lenguas extrañas habla de Dios y no a la gente, pues nadie le entiende. Lo que dice es espiritual, pero nadie lo sabe. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima y consuela. El que habla de una lengua extraña crece espiritualmente él mismo, pero el que comunica mensajes recibidos de Dios hace crecer espiritualmente a los de la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes de parte de Dios. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado para que los de la iglesia crezcan espiritualmente. Por eso, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta, lo del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, no tuvieran diferente sonido, no podrían distinguirse unos de otros. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? ¿Le estarán hablando al aire? Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo, y ciertamente todos tienen sentido, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener una abundancia, aquellos que ayudan a crecer espiritualmente a los de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona no instruida te escucha, no podrá unirse a ti en tu canción, en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no ayudará al otro a crecer espiritualmente. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lenguas extrañas. Hermanos, no piensen ustedes como niños.
sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En el libro de la ley está escrito: hablaré a esta nación en lengua extraña y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Pero el comunicar mensaje de parte de Dios es una señal para los creyentes, no para los incrédulos. Porque cuando la iglesia se encuentra unida, si todos están hablando en lenguas y entre un simple oyente o un incrédulo creerá que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos están comunicando mensajes recibidos de Dios y entra un incrédulo o un simple oyente, se convencerá de su pecado y él mismo se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para su crecimiento espiritual. Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3, cuando más, o por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Y si no hay nadie en la iglesia que pueda interpretarlas, mejor será no hablar en lenguas, sino que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Igualmente, si se trata de comunicar mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y que los otros consideren lo que se haya dicho. Pero si Dios les revela algo a otra persona que está ahí sentada, entonces el primero debe dejar de hablar. De esta manera, todos, cada uno en su turno correspondiente, podrá comunicar mensajes de parte de Dios para que todos aprendan y se animen. El comunicar mensaje de parte de Dios debe estar bajo el control del que los comunica, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Siguiendo la práctica general del pueblo de Dios, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa porque no está bien que una mujer hable en el culto. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. Así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensajes de Dios y no prohíban que se hable en lenguas, pero háganlo todo decentemente y con orden. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 13, Pablo da una cátedra de que es importante de que nosotros tengamos amor en lo que hagamos. Porque muchas veces lo hacemos por costumbre, por tradición, por recibir un provecho, por temor a Dios, porque así nos educaron, porque así estamos con nuestras tradiciones, porque es un comportamiento idóneo en nuestra vida, porque nuestra forma de vivir nos conlleva a hacer un camino de bien, pero con ausencia de amor, pues no sirve de nada. Y aquí Pablo nos dice que pues él habla lenguas. Sabemos que Pablo, pues, era una persona preparada, hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba el griego, hablaba el latín o el romano y algunos otros idiomas que él pues había aprendido desde su juventud. Sabemos que Pablo pues había recibido la nacionalidad, que así se le puede decir, romana, pero no había renunciado lógicamente a su raza judía. Y recordemos que Pablo pues al principio, antes de que se convirtiera al cristianismo, andaba persiguiendo a los cristianos y aprobaba que los llevaran presos y que los mataran. Era testigo de esa acción que llevaban a cabo la milicia romana en contra
de esa nueva secta que ellos promulgaban, que era la doctrina de Cristo. Hasta que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo encuentra en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Después de todo esto, pues nos damos cuenta que Pablo, al empezar a predicar, al empezar a ir a diferentes lugares, se embarcaba, iba a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor, la palabra de Cristo, después de haber sido convertido. Iba a la isla de Chipre, se embarcaba para ir a Tarso, de donde él era, Antioquía, que lo acompañó en algunas ocasiones Bernabé, y que su primer viaje que hizo Juan Marcos, el evangelista, lo acompañó. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y aunque no terminó el viaje y se regresó Juan Marcos a Jerusalén a continuar estando al lado de Pedro, como que no le gustó mucho el estar viajando con Pablo, y prefirió continuar estando con Pedro. Aprendió mucho, y de hecho pues tenemos 16 capítulos ya divididos, que es el Evangelio de Marcos, y pues ahí nos dejó ese gran evangelio. Y qué bueno que se regresó, ¿no? Aunque Pablo pues no le pareció y no estuvo muy de acuerdo que Juan Marcos se regresara de su viaje, y cuando iban a hacer otro viaje, Pablo no quiso que Juan Marcos los acompañara, y entonces el tío de Juan Marcos, que era Bernabé, pues tampoco acompaña a Pablo en esa misión, en ese viaje de predicación, de llevarle la palabra de Dios a los demás. Se queda Bernabé con Juan Marcos, se quedan en Jerusalén, y ahí se quedan con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, principalmente con Pedro. Y vemos entonces cómo pues lleva varios viajes Pablo, el primero, el segundo, y vemos que en el primer viaje que realiza Pablo pues pasa a un lugar que se llama Atalia, y a Perge, y a Seleucia y Antioquía, y pasa a la isla de Chipre, en donde hay 3 lugares en donde él se incorpora ahí, y ese es el viaje que hace Pablo para llevar este conocimiento a diferentes lugares. Y ya estando ahí en Atalia, pues empieza a recorrer caminando, o en camello, o en caballo. No nos dice cómo, pues se va hasta Antioquía, y después va a Iconio, va a Derbe, y pasa muchos poblados a predicar la palabra del Señor, a llevar el conocimiento de la doctrina de Cristo, y pues sus bases de predicación sabemos que eran conforme al conocimiento judío, al conocimiento de nuestro Padre Dios. Tenía información de la doctrina de Cristo, pero no la tenía plena y precisa como los demás discípulos que vivieron durante 3 años con Jesucristo, y que también Bernabé pues también tenía conocimiento, ya que no se habla en los evangelios, pero después Lucas ya nos menciona que Bernabé era uno de tantos que anduvo con nuestro Señor Jesucristo, aunque no andaba como los discípulos, pero andaba ahí, y que había vendido su terreno, y que todo el dinero lo había dispuesto a los discípulos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que tuvieran dinero y pudieran comprar comida y pagar sus necesidades, porque andaban en la predicación, y pues habían dejado sus empleos por causa del evangelio. Y Bernabé, siendo una persona sencilla, humilde y colaborativa, aprendió mucho de lo que vio de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vemos cómo hay una separación con la comunicación que tenía con Pablo, y bueno, pues Pablo hace toda una predicación en muchos lugares. En el segundo viaje, Pablo pues se va a Antioquía, lo que es Siria, se va a Derbe, que es Cilicia, se va a Listra, Iconio, y llega a Antioquía, y después pues sigue predicando y se va a Frigia. Y no crean que lo hacen un día, 2 días, 3 días, pasaron años llevando a cabo todas estas predicaciones. También llegó a Misia, a Troas, a Neápolis, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, pasó por todo Macedonia, llegó a Corinto, que es lo que estamos ahorita leyendo aquí, llegó a Atenas, a Grecia, llegó a Acaya, a Cencrea, y todos esos lugares. Después se regresa y pasa por Éfeso, pasa por Mileto, pasa por una isla que se llama Rodas, y pues
cruza todo el mar Mediterráneo y llega otra vez a Cesarea y llega a Jerusalén, ahí en Judea. Y hace otro viaje, todavía Pablo, un tercer viaje, en donde pues de Antioquía vuelve a ir a Cilicia, a Galacia, a Frigia, pasa por Antioquía, otra vez a Éfeso, llega a Misia en Asia, llega a Troas, a Aso, a Neápolis, a Filipos, a Mitilene, llega a Mileto y a Rodas, otra vez a la isla, a Pataja, y otra vez cruza el Mediterráneo, cruza donde está la isla de Chifre, llega a Tiro, Ptolemaida, y otra vez llega a Jerusalén. Y vemos entonces que Pablo, pues, anda predicando, pero tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque maneja mucho los idiomas, maneja mucho las lenguas, tiene conocimiento amplio y preciso, y empieza a predicarles a cada gente en su propia lengua, en su propio conocimiento. Y entonces ahora nos damos cuenta de por qué nuestro Señor Jesucristo lo elige a Pablo. Porque pues sabía ya el plan salvífico que tenía Dios encomendado a Pablo para que visitara todos esos lugares y conocieran la gente la doctrina de Cristo. También cuando estuvo en Roma, pues estuvo ahí en la isla de Malta, en donde pues pasó Pablo una situación difícil. Estuvo bastante tiempo ahí y llegó hasta Siracusa, Regio, de ahí se fue a Puteoli, al foro de Apio, 3 tabernas, y llegó a Roma y regresa embarcado, ¿verdad? Y bueno, pues vemos entonces el por qué nuestro Señor Jesucristo lo había elegido a él. Él era el entusiasta, él tenía ese don de poder viajar y de poder llevar la palabra de Dios a muchos lugares de esa Asia, de esa parte sur de Europa. Y que pues vemos que pues ese fue su lugar que Dios le escogió para que él llevara el conocimiento de Dios a los demás. Pedro lo llevó a otro lado, estaba Pedro en Jerusalén, vemos que Tomás se fue hasta la India, vemos que Santiago había predicado en la península ibérica, vemos que otro de los discípulos había ido hasta Turquía, Judas Tadeo. Y bueno, pues aquí nos menciona en el capítulo número 13, que dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo discordante. Entonces es muy importante que haya amor, que todo lo que hagas tú, lo hagas con amor. Y pues aquí lo sigue diciendo Pablo: si hablo de parte de Dios, entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas. Y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no sirve de nada. Si reparto entre los pobres todo lo que tengo y entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no hay amor, de nada sirve. Tener amor es saber soportar. A ver, chéquenlo, Sí, porque va a decir, oye, ¿qué es tener amor, no? No, estamos hablando no de un amor sexual, es amor al prójimo. Tener amor es saber soportar. Hay que soportarnos, sí. A veces tenemos que soportar al suegro, la suegra, el papá, la mamá, el tío, la tía, el hermano, la hermana, el amigo, el vecino, el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta, todos. Hay que saber soportar. Verbo, soportar. Es ser bondadoso. Que haya bondad en nosotros, bondad. ¿Sí? Es no tener envidia. No tienes que, si no tienes envidia, estás entonces enfatizando el amor. Ni ser presumido. Pues ya casi la mayoría ya ahí tronó, hombres y mujeres, ¿no? Son represumidos, luego quieren casota, carrote, dinero, lujos, paseos, y que yo estoy aquí, que soy el mero,
ni orgulloso, dice, ni grosero, orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. No, pues ya está difícil, ¿verdad? Eso es el amor. Si alguien quería que le dijeran la definición de amor, pues ahí está. Muchos dirán, ay, amor es abrazar a alguien, darle de besos o el sexo, no es el amor. No. Tenemos mala interpretación de lo que es el amor. Repito, lo voy a volver a repetir con calma para que lo vayan ustedes absorbiendo, lo vayan teniendo ustedes en cuenta en su mente. Soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero, no ser egoísta, pues hay que dar a los demás, no enojarse, no guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Ya mejor definición no la van a encontrar ni en Wikipedia, ni en el diccionario. El amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando venga lo que es perfecto, quien es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí Pablo que cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño, lógico. Ahora vemos de manera borrosa, como un espejo, como en un espejo. Pero un día lo veremos todo tal como es en realidad. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no podemos razonar. ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Y dicen, ¿cómo fue parto normal? Pues sí, porque no había cesárea en aquel entonces. ¿Y cómo? Pero entonces fue creado, no fue creado, engendrado, no creado. Y empezamos con eso. No entendemos, hay cosas, pero ahora después las vamos a entender. ¿Qué hay después de la muerte? Pues nos dicen que nos vamos con el Señor y que sí hay infierno y que no hay infierno y ya lo entenderemos después. ¿Que dónde enterraron a nuestra Santísima Madre? Si hay sepultura o no hay sepultura, o se fue al cielo en la Asunción y se la llevó en cuerpo y alma. ¿Cómo puede salir el cuerpo del planeta Tierra si sabemos nosotros sola con la ciencia de que eso no puede ser posible? Todo eso ya después lo vamos a entender. Así lo dice Pablo. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo modo que Dios me conoce a mí. Y nos menciona algo importantísimo Pablo, y que la iglesia y todos nosotros lo hemos manejado y lo tenemos. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. El amor es la caridad. La fe es toda la entrega que nos hacemos ante Dios. La esperanza es ese sentimiento que tenemos de estar con el Señor. Y el amor es la caridad que hacemos en nombre del Señor. Esas 3 cosas son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. No hay fe sin amor, no hay fe sin esperanza, no hay esperanza sin fe y sin amor, no hay amor si no tienes fe y tienes esperanza. Las 3 están unidas: fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor. En el capítulo 14 nos sigue mencionando Pablo con respecto a los idiomas, a las lenguas. Nos dice, procuren pues tener amor y al mismo tiempo ambicionen que Dios les dé dones espirituales. Es lo que debemos de ambicionar, y no estar ambicionando tener casa, dinero, poder, viajes, no, lujos. Tengan
la ambición de que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de comunicar el mensaje. Es uno de los dones más importantes, el poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Dice, aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a la gente, pues nadie le entiende. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás. Entonces, lo importante es que les lleves el mensaje de conocimiento a los demás, no que tengas tú y que domines un idioma y que les hables muy bonito, y no, sino que les transmitas ese amor, ese sentimiento, esa sencillez, esa humildad a los demás, ese conocimiento a los demás del amor tan grande que Dios nos tiene y que debemos de tener de nosotros a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el que habla en lengua extraña crece espiritualmente él mismo, pero el que comunica mensajes recibidos de Dios hace crecer espiritualmente a los de la iglesia. O sea, es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo lo está diciendo porque pues él hablaba muchas lenguas, pero lo importante era transmitirles ese sentimiento, ese amor espiritual que le debemos de tener a nuestro Padre Dios. Yo quisiera que todos ustedes hablaran lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes de parte de Dios, es lo que dice Pablo. Es preferible que evangelicen y no que anden ustedes hablando en otras lenguas y que puedan ustedes llevarle el mensaje a las demás nada más por llevarles el mensaje, sino hay que transmitirles ese sentimiento espiritual en cada una de las personas, en cada uno de sus idiomas y sus costumbres. Por eso, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable de lenguas extrañas en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta. Dice Pablo, les dice a los corintios, de nada sirve que yo vaya con ustedes, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales, como la flauta y el arpa, sonaran igual, pues nadie podría ver su diferencia. Entonces, eso es lo importante. Lo importante no es de que tú seas muy conocedor de las cosas del Señor y que hables con palabras elevadas o que tú te vistas muy elegantemente y quieras impactar a los oyentes. Lo importante es de que tú, a todo aquel que recibe el mensaje de Dios, lo reciba con sencillez y humildad y lo entienda y esa persona se convierta, se arrepienta y se reconcilie con el Señor. Y no tiene necesidad el que lleve el mensaje de hacerlo de una manera lujosa o con mucha exhibición. Lo importante no son las lenguas humanas ni los idiomas humanos, sino lo espiritual, la sencillez, el amor. Así los instrumentos musicales se pueden distinguir unos de otros, así debemos nosotros también distinguir el sentimiento que Dios nos transmite a cada uno de nosotros de su palabra. Lo mismo sucede con ustedes si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender. Usen palabras sencillas para que Dios les transmita a esas personas que reciben el mensaje la reconciliación, el entendimiento. No querramos ser muy presumidos y hablar con palabras elevadas. Y dice aquí Pablo, sin duda hay muchos idiomas en el mundo y ciertamente todos tienen sentido, pero si yo no conozco el significado de las palabras, será un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Muy claramente lo dice, pero ya que ustedes ambicionan ser dones espirituales, procuren tener en una abundancia aquellos que ayudan a crecer espiritualmente a los demás, a los de la iglesia. Lo principal que debemos de pedir es los dones, que abunden los dones en nosotros para que podamos llevar a cabo bien el trabajo que el Señor nos ha dispuesto y que lo hagamos correctamente. El que habla en lenguas extrañas, pídale a Dios para poderlas interpretar. Dice aquí Pablo, si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa. ¿Qué es lo que pasaba antes en México?
Las misas las daban en latín, no tenían conocimiento del latín, pues medio entendían algunas palabras, pero pues ahí se aprendían los cánticos, las palabras de memoria, pero no sabían lo que estaban diciendo. Y como dice Pablo aquí, oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento no participa, pues no entendían nada. Si ahora que ya hablamos en español, en misa, la gente no pone atención, imagínense antes cuando se hablaba en latín menos. Y estamos hablando de que Pablo pues ya lo estaba diciendo hace 2000 años. Vuelvo a reiterar eso de que ya las misas se dan en nuestro idioma, según en el país que nos encontramos, pues tiene como 60 años que ocurrió, muy poquito tiempo, 60 años. Y ya aquí Pablo les estaba diciendo, no hagan culto, no hagan predicaciones en otros idiomas, que la gente les entienda, pongan las palabras sencillas para que la gente entiende el mensaje de salvación. Porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona no instruida te escucha, no podrá unirse a ti. En tu acción de gracias, pues no entiende nada. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no ayudas al otro a crecer espiritualmente. Entonces hay que compartir nuestro conocimiento con palabras sencillas, con nuestro ejemplo. Seamos bondadosos, honestos con las personas, sencillos y no soberbios. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar hacia otros que decir 10,000 palabras y que no entiendan. Como hace rato. 3 son las virtudes teologales. Ahí les va, otra vez. Fe, esperanza y amor, que es la caridad. Esto es todo. Ya podríamos aquí terminar este capítulo de esta primera carta de los Corintios. Pero bueno, aquí la estamos estudiando, estamos releyendo lo que Pablo está diciéndonos, pues para que pues vayamos aprendiendo, ¿no? Pero se resume en eso, en fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. Pero el comunicar mensaje de parte de Dios es una señal para los creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas, y entra un oyente o un incrédulo, creerá que ustedes están vueltos locos porque no entienden nada. Cuánta gente a lo mejor entraba a misa cuando estaba en latín y decía, mamá, no entiendo nada. Tú cállate. Pues no entiende nada, ni el papá, ni la mamá, ni el chiquillo. Pero ya ahora en español, pues de todas maneras no entiende nada. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuántas veces vamos a la iglesia y en vez de estar en lo que debemos de estar, estamos criticando, estamos viendo todo al celular, otros entran hasta a comer, otros llegan y se duermen. Todo hacen menos poner atención a la palabra del Señor que se proclama. En cambio, dice así la Escritura, si todos están comunicando mensajes recibidos de Dios y entra un incrédulo o un simple oyente, se convencerá de su pecado y él mismo se examinará al oír lo que todos están diciendo. Si verdaderamente estamos comunicando el mensaje bien, sencillo, humilde y que lo entiendan los demás, pues el que entre y se dé cuenta, pues a lo mejor se acerca el Señor, se arrepiente. Así lo dice. Así quedará descubierto lo más profundo de su corazón y entonces esa persona se va a arrodillar ante Dios, reconocerá ante Dios y entonces verdaderamente ustedes han hecho bien su trabajo. Así dice Pablo. Hagamos todo decentemente y en orden, dice Pablo. En resumen, dice Pablo, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado. O si quieren hablar en lenguas, pues hablen en lenguas, interprétenlas. Pero que todo sea para un crecimiento espiritual. Y cuando se hablen lenguas extrañas, que los que lo hagan, 2 personas o 3, que cada quien vaya agarrando su turno. No hablen y hablen y hablen y aburran a la gente. Seamos relajados, tranquilos, prediquemos de una manera sencilla. Veamos qué tipo de gente está recibiendo el mensaje. Pongámonos al nivel de las demás personas. Si se trata de
mensajes de parte de Dios, pues consideren y háganlo de una manera clara y concisa. De esta manera todos y cada uno en su turno correspondiente no se arrebaten la palabra, no se contradigan, todo háganlo con amor, con paz, como lo que dijo en un principio, ¿no? Y que hay que soportarnos, que no hay envidias. Ay, no, es que se está hablando mucho y hay que dejarlo que ya no hable. No. Está hablando de Dios, déjenlo. Ay, es que se siente muy acá, sí. El efectivo soy yo, pues soy el que tengo conocimiento de las cosas. Mejor yo tengo que decir, no sean orgullosos ni egoístas. Ah, no, ya están enojados. Ay, lleva media hora y no para de hablar. No se enojen. Entonces, ¿cómo van a demostrar su amor? Es muy importante entonces que nos demos cuenta que la situación debe de ser plena y clara. Siguiendo la práctica general del pueblo de Dios, dice Pablo, las mujeres, dice aquí, deben guardar silencio en el culto de la iglesia. Es como la actitud de su cultura judaica se proyecta en esa escritura, en esta información de Pablo. Dice que las mujeres deben de guardar silencio en el culto. No, pues si guardan silencio en el culto ahorita en el 2018, pues se acaba el credo. Porque si no fuera por las mujeres, los hombres, en la actualidad, nosotros que no somos judíos, estaríamos totalmente ajenos de las cosas del Señor si no fuera por las mujeres. La mayoría de las mujeres son las que llevan a cabo el culto. Y qué bueno que no se quedaron calladas. Qué bueno que hoy en día hablan, predican, oran, cantan, rezan, evangelizan a los hijos y a veces hasta al marido. Sí, porque el marido anda ahí en todo, en el mundo, ¿sí? Y él lo tienen al marido como un adorno, de ornato, decía por ahí un artista, un actor, dice, ahí está de ornato. Sí, no digo que todos, pero sí la mayoría. Si no fuera por las mujeres, y aquí Pablo dice, las mujeres deben guardar silencio en el culto de la iglesia porque no les está permitido hablar. Órale. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley de Dios. No, imagínense si en la actualidad las mujeres están sometidas a sus esposos, si los esposos son de lo peor, pobres. No, pobre familia. Pues es lo que está pasando. Por eso hoy hay mucho rompedero de familias, porque si las esposas se someten a sus esposos, no, pues ahí sí se acabó. Digo, no todos, pero es la mayoría. Los esposos, los hombres, están muy alejados de las cosas del Señor, de Dios. No les interesa. Hay hombres jóvenes que porque están jóvenes son inexpertos, inmaduros y andan en el mundo. Pero hay hombres viejos, maduros y que siguen en el mundo. Y hay un dicho que dice, todavía anda, el Señor es un rabo verde, le dicen, ¿no? Andan en el mundo. No porque estén viejos ya lo hicieron, ¿no? Ya maduraron. No. Están verdes, van a madurar. Insisto, no todos, pero sí la mayoría sí son. Imagínense si las mujeres se van a someter a ese tipo de viejos. No, estaríamos peor ahorita. Pero se dan cuenta como aquí Pablo pues saca su cultura judaica, su situación de costumbres judías, en donde la mujer está en otro punto, en otro lado, y por eso la someten a que debe de guardar silencio. Y deben estar sometidas a sus esposos. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos, dicen. No, imagínense las mujeres, oye viejo, ¿qué es la misa? No sabe que ya está viejo el marido, ¿eh? Oye viejo, ¿qué es la misa? ¿Me puedes explicar? Y el viejo pues, ni sabe que está viejo, todavía se siente de 20 años. Pregúntenselo a su esposa en su casa, porque no está bien que una mujer hable en el culto. Bueno, estamos viendo que aquí hay una gran diferencia, no estamos en el 2018, ahí estamos en los años 50 de nuestra era. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, les dice, ¿no? Ni ustedes son los únicos que la han recibido.
tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes. Ni ustedes son los únicos que la han recibido, ¿no? Pues la han recibido todos. Y les digo, Pablo se hubiese acordado y se hubiese dado cuenta de que Jesús estuvo con Marta y María en su casa, y que él dijo, Marta, Marta, te ocupas de las cosas del hogar, siendo que María ocupó lo mejor, pues hubiera dicho, no, pues también la palabra del Señor, la palabra de Cristo es para las mujeres. Cuando perdonó a la adúltera y no dejó que la apedrara, cuando dijo, esta mujer ha derramado su perfume en mi cabeza, cuando dijo, esta mujer me ha lavado los pies y los ha secado con sus cabellos, y Simón el fariseo dijo, si este hombre fuera profeta se hubiera dado cuenta que esta mujer es una mujer pública, por no decirle prostituta, ¿verdad? Bueno, ahora en la actualidad les dicen sexoservidoras. Ay, ¿qué tipo de servicios, Sí, híjole, no sé, no, y nos pueden hasta demandar si les decimos prostitutas, ¿no? Bueno, estamos en el 2018, aquí en la Ciudad de México. Si Pablo hubiera escuchado todas esas cosas de nuestro Señor Jesucristo, le hubiera dado otra interpretación a este punto, pero él estaba evangelizando de una manera hebraica, judaica. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Pues sí, el Señor lo que quiere es que todos estemos bien, en amor, hombres y mujeres. Y entendemos que Pablo aquí lo escribe de una manera judía y es una base de nuestra cultura. Acuérdense que nosotros en la actualidad tenemos una cultura hebreo-cristiana, porque tenemos muchas cosas de los hebreos, pero también muchas cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una cultura hebreo-cristiana. Y si no le reconoce, que tampoco le reconozca a él. Si no lo reconoce, que tampoco le reconozca a él. Así pues, hermanos míos, termina diciendo, ambición en comunicar el mensaje de Dios. Esa es nuestra ambición. Nuestra ambición debe de ser llevar el mensaje de Dios a los demás. Que todos conozcan a Dios, que lo amen y lo sirvan, a su manera, a su poquita forma de amar a Dios, lo que sea. Pero hay que invitarlos a amar a Dios. Hay que invitarlos a conocer a Dios, a amarlo y servir. Y no prohíban que se hable en lenguas. Si alguien quiere hablar en lenguas, bueno, pues que lo haga, dice Pablo en ese entonces, ¿no? En la actualidad, bueno, pues son muchos idiomas a los que se refiere en todo el mundo. Y no hagamos menos, ¿verdad?, a ninguna iglesia si todos amamos a Dios, si todos creemos en Cristo. Acuérdense que hay 3 religiones monoteístas en el mundo. Monoteístas que creemos en un solo Dios. Los número 1, vamos a ponerlos así de 1 a 3. El número 1, el pueblo judío. Ama a nuestro Padre Dios igual que nosotros. Los árabes, número 2. A ver si nos enojan, ¿no? Por ahí algún árabe me dice, oye, ¿por qué no dijiste que nosotros somos el número 1? Bueno, estamos en América, en México, y nos llegó a nosotros la evangelización hebreocristiana y no fue árabe y cristiana. Bueno. Número 2, los árabes aman a nuestro Padre Dios igual que nosotros, ¿sí? Y número 3, todos los cristianos, todos, son las 3 religiones, todos los cristianos. Sí, de los cristianos entran los mormones, dije mormones, cristianos evangélicos, bautistas, adventistas, luteranos, católicos, guadalupanos, hasta los tadeístas, ¿verdad? Todos, porque tenemos a un solo Dios verdadero, Padre, creador de todo lo visible y lo invisible. Son las 3 únicas religiones, porque sí hay otras como la hindú, ¿sí?, los maometanos, otras religiones, pero tienen dioses, ¿sí? Y bueno, hemos visto en la historia de las tribus del mundo entero, en que se habían hecho dioses de piedra, dioses de monumento, pues esos no existen, ¿verdad? Y hay algunos que pues todavía existen
esas tribus, ya en minoría, unos cuantos, y tienen sus creencias en la naturaleza. Esas tres religiones, esas tres razas, conformamos, sí, y somos, y debemos estar unidos siempre. Los cristianos, los musulmanes y los judíos. Porque tenemos a un mismo Padre, nuestro Padre Dios. Y bueno, pues lo más importante es lo que dice al final. Así pues, hermanos míos, ambicionen comunicar mensajes de Dios. Es lo importante. Fe, esperanza y caridad. Que Dios te bendiga.